Hace algunos días, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció una iniciativa, un programa que busca reclutar a ex reclusos con el objetivo de combatir los delitos y los homicidios. El trabajo que realizarían básicamente sería trabajar en aspectos sociales en determinados barrios de Montevideo. Esta iniciativa ha despertado diversas reacciones y ha generado un nuevo debate político en materia de seguridad. El sociólogo Gustavo Leal, referente en materia de seguridad del Frente Amplio, ha sido muy duro. Criticó esta iniciativa. ¿En qué se basa? ¿Qué propone, por ejemplo, la oposición? De todos estos temas estaremos hablando con él esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. No estamos cruzados de brazos frente a ese homicidio que se da en zonas muy puntuales de Montevideo, muy concretas, en barrios, sobre todo aquí en Montevideo, en proporciones muy importantes, pero donde tenemos que hacer algo más. Y eso es una idea que venimos trabajando, que se la estuvimos informando al ministro de Desarrollo Social y a todo su equipo. No tiene nada que ver con soplones, ni con buchones, ni con inteligencia, ni con nada de todas estas cosas que desde la oposición se han manoseado mucho y de forma muy irresponsable. Estamos hablando de personas que quizás sí, quizá no, estuvieron metidas en el delito en algún momento de sus vidas, pero que pasaron por todo el sistema, se rehabilitaron y que a lo mejor ahora llevan 5 o 10 años trabajando justamente ¿para qué? Para evitar que otros jóvenes cometan los errores que cometieron ellos. Desde que hemos empezado a hablar de esto ya han empezado a mandar currículos, de hecho, de personas que ya trabajan de esta forma y que lo que les gustaría es ser parte de un programa de este tipo. Y de seguridad estaremos hablando esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el sociólogo Gustavo Leal, referente en materia de seguridad del Frente Amplio. Gustavo, es un gusto recibirte por aquí en Lado B. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ha sido bastante duro con esta propuesta. Has hablado de improvisación del gobierno, de talenteo sobre este tema. ¿En qué te basas para afirmar eso? En las declaraciones que acabamos de escuchar. El ministro ha dicho que esta propuesta no sabe si va a funcionar, pero por otro lado aseguran de que ya tienen currículum de gente que se la está enviando al Ministerio del Interior. Dicen que es innovador, que hay que probarlo, pero dicen de que ya se está haciendo en el Uruguay. Y una cantidad de información inconexa que realmente llama mucho la atención la forma de cómo un ministro del Interior, luego de presentar los datos récord de homicidio en su gestión, sale con un planteo de estas características, donde anuncian este plan, que es un plan de prevención de homicidios, como dice el ministro, pero que se supone que había antes un plan. Porque el ministro del Interior, recordemos, en mayo del 2022 dijo que tenía un plan para prevenir los homicidios. Lo lanzó en el barrio Peñarol, donde estaba habiendo una cantidad de homicidios. Luego lo presentó en el Parlamento y pidió una sesión secreta. El plan pasó a ser secreto y desconocido porque nadie sabe lo que presentó ahí, pero lo que sabemos es el resultado. El resultado fue que luego que dijo eso, aumentaron un 25% de los homicidios, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. Es decir, que lo que sabemos de ese plan desconocido e incierto que el ministro anunció es que fracasó, porque aumentaron los homicidios. Da la información de que aumentan los homicidios y aparece con esta idea, que es una idea absolutamente confusa en su planteo, pero además creo que es una idea que demuestra que al gobierno le falta rumbo, que no tiene rumbo en seguridad, porque no puede anunciar un plan que va a hacer cuando se supone que hay un plan en ejecución. Y yo pregunto, ese plan que anunció en mayo del 2022, ¿qué evaluación tiene? ¿Quiénes son los responsables del fracaso de ese plan? ¿Va a haber alguna evaluación? ¿Alguien se va a hacer cargo de ese fracaso? Porque el ministro, luego que presentó ese plan, aseguró que en el segundo semestre iban a bajar los homicidios. Y hubo un récord de homicidios. Entonces, yo creo que con los sicarios y los narcos
no se negocia. Y este plan del ministro Heber es un plan antipolicía. Es un plan antipolicía porque no confía en la policía, que son los responsables profesionales de la seguridad, y sí confía en exdelincuentes. Incluso desmoraliza a la policía y la maltrata, diciendo que los policías no entienden el léxico de los delincuentes y que por eso hay que encontrar referentes que de alguna manera hablen el léxico de los delincuentes para poder negociar con ellos. A mí me parece que eso es honestamente, es una falta de respeto. Por eso digo que es un plan antipolicía, que no respeta la profesionalidad, no respeta el expertise. Nadie consultó a la policía sobre esto, nadie. Y además presentan una idea que, repito, desmoraliza a la policía, pero que luego se dice que es un plan, que sería un nuevo plan, que lo están conversando con el BID, pero lo que sabemos hoy es que el plan no está ni escrito, no está firmado con el BID, y el ministro 2 días después de esa primera declaración dice frente a la televisión que el plan, si se logra financiar, comenzará en el 2024, su ejecución, y que además no tiene certeza de que vaya a funcionar, pero que él es open mind, mente abierta, y que por lo tanto le parece que capaz que hay que probar esto. Pero 2 días después de decir eso, sale el asesor y el ministro diciendo de que ya hay gente en el Uruguay haciendo esto, de que en realidad parece que es la oposición que le está poniendo trabas a esto, porque ya hay gente que haciendo esto, y es más, ya han recibido currículum. Yo quisiera saber cómo son los currículums y cuáles son los términos de referencia de un contrato laboral que están planteando con financiamiento de deuda externa de exdelincuentes para que intercedan, porque ahora vamos a hablar de lo que implica esta propuesta. Esta propuesta implica, en su concepción, de que es posible interrumpir la violencia letal a partir de la palabra. Claro, lo que plantea, por ejemplo, Diego Sanjurjo, a quien veíamos también en el TV Disparador, integrante del Ministerio del Interior, es que se va a recurrir a ex reclusos, ¿no?, que hoy actualmente trabajan en ONGs, en fundaciones, en iglesias, que conocen determinados territorios, que están acostumbrados a trabajar en determinados territorios y que mediante la palabra, el diálogo, podrían evitar determinados delitos y también homicidios, y de esa manera cortar con la cadena de homicidios, porque se parte de la base que un homicidio después puede generar la venganza y así podemos llegar a tener una cantidad importante en corto tiempo. En ese sentido, ¿qué evaluación tenés? En primer lugar, que eso es desconocer cómo funciona la lógica criminal en el Uruguay. Porque además ¿por qué estamos discutiendo esto? Lo estamos discutiendo porque lo presentó el ministro. Y cuando un ministro de Estado habla el gobierno. Y cuando un ministro del Interior habla, está hablando lo que es el diseño de la política de la seguridad. Pero sin embargo después nos enteramos que esta no es una propuesta del gobierno. Porque el Partido Colorado y referentes del Partido Colorado dicen, nosotros no estamos de acuerdo. Cabildo Abierto dice, nos enteramos por la televisión, tal vez hubiera sido necesario hablarlo adentro de la coalición, pero no sabemos qué es esto. El Mides, antes de ayer, dijo, nosotros también nos enteramos por la televisión. Se reúnen con el ministro Heber y dicen, no, nosotros vamos a tener un rol, pero este es un tema del Ministerio del Interior. Entonces, también esta puesta en escena de la forma de discutir le hace mucho mal, porque se está presentando una propuesta que no tiene ningún sustento ni apoyo en los mandos policiales, ni en los trabajadores policiales, ni en la coalición de gobierno, y tampoco adentro del Ministerio del Interior tiene apoyos totales. Entonces, tampoco está financiada todavía y empezaría en enero del 2024, según lo que dijo el ministro del Interior. Y el problema lo tenemos ahora. Había un plan para bajar los homicidios en mayo del 2022. Pasó todo el 2022. ¿Y qué pasó con ese plan? No se sabe qué pasó con ese plan. Entonces, a mí me parece que
hay que ser más responsables en la forma en cómo se presenta la información, porque hoy lo que tenemos es que el año pasado el ministro se comprometió a bajar los homicidios y le aumentaron un 25%. Y dijo que tenía un plan. Nadie lo conoce, ese plan. Tampoco este. Pero no se puede hacer política de esa manera. Anunciando cosas que no se saben, anunciando cosas que nadie sabe, anunciando políticas que los ministerios que se supone que tienen que interactuar no la conocen. No sabemos, repito, si es una política del gobierno de coalición, porque el ministerio ahora dice, no, la oposición se encarga. No, la oposición se encarga nada de criticar. Acá los primeros que salieron a criticar fueron referentes del gobierno, que quedaron asombrados frente a esto. ¿Y cómo toma la oposición cuando desde el gobierno se dice que este tipo de iniciativas son celebradas por las izquierdas de otras partes del mundo? Es un comentario trasnochado. La izquierda en el Uruguay, de la cual, yo me puedo hacer cargo como integrante del Frente Amplio, no respalda iniciativas de negociar con los narcos y con los sicarios, y menos aún avisarle a los narcos y a los sicarios que gente de su entorno va a estar contratada para ser buchón. ¿Y eso podría generar algún tipo de represalia contra la policía, contra estas personas, por ejemplo? Puede generarlo, ¿cómo no? Porque la propuesta que se está haciendo es, en el lenguaje de la delincuencia, es tener gente para que le coman la oreja, ¿sí?, a los que toman decisiones. Ahí Sanjurjo decía que no se trataba de ser soplones ni buchones y que no iba por ese lado la iniciativa. Pero yo le pongo un ejemplo en el mundo real. Hablemos del mundo real, no de los libros o de las cosas que pasan en Estados Unidos. Porque esa propuesta, cuando se aplicó en América Latina, los resultados y las evaluaciones no son buenas. Imaginemos lo que sucedió con la mujer descuartizada que se encontró en el cementerio del norte. La descuartizaron, la decapitaron y la tiraron en el cementerio del norte. Es un caso concreto de violencia letal relacionada también al tema del tráfico de drogas. Se supone que el interruptor, esa persona que quieren captar, tiene que estar cerca de estos fenómenos para que cuando el homicida tome la decisión, le pueda hablar y decirle, vamos a bajar un poco, bajemos un cambio, ¿no te parece que esto se puede arreglar de otra manera? Entonces, el pensar simplemente de que pueda haber gente paga con deuda externa como consultor del BID, financiado por el Estado, para estar cerca de las personas que toman decisiones de matar y la puedan convencer con la palabra, es de un grado de irrealidad absoluto. Es no conocer cómo funciona la dinámica criminal. Y es por eso que la Policía Nacional y el director de la policía mandó un audio pidiéndole a todos los jefes de policía que no opinaran. ¿Por qué es eso? Porque no querían dejar más pegado al ministro. Porque si empezaban a hablar, era evidente que el ministro y sus asesores se tenían que ir. Y por un poco de decoro dijeron, vamos a dejarla pasar. O sea que en cierta medida le perdonaron la vida al ministro, estás queriendo decir. Y porque si salían a hablar, iban a ir en contra de esta medida los policías. Absolutamente, absolutamente. Y están cuidando también su trabajo y están tratando de que esto pase lo más desapercibido posible. Lo que pasa es que el ministro todos los días lo sube en escala. Porque además, en el contexto actual, el ministro está planteando que tiene que haber un acuerdo de seguridad. Convoca a los partidos políticos. ¿Qué es lo que le ha dicho Manini? Convocaron a los partidos políticos y ¿por qué no presentaron esta propuesta en los partidos políticos? El gobierno señala que lo va a hacer en los próximos días, como también va a intercambiar con los policías, ¿no? Sí, bueno, pero no se hace así. Pero lo va a hacer, pero dijo que ya tiene financiado con 10 millones de dólares esta iniciativa, de las cuales 2 se van a aplicar directamente a esto. Ya dijo que recibió currículum. Ya dijo de que tienen contactos con personas que van a evaluar esto. Lo dijeron ayer en la televisión. Entonces,
¿es una idea para conversar o es algo que lo tienen armado? Pero se entiende que es como extraño que un anuncio de este tipo lo hagan en un programa matinal, cuando ni siquiera hablaron con sus socios, cuando no hablaron con la policía, cuando no hablaron con los sindicatos, cuando no hablaron con nadie todavía, y cuando dicen que tienen la plata, que lo tienen conversado con el BID, pero que en realidad de a ratos dice que lo tienen conversado y de a ratos dice de que lo van a conversar para ver de qué manera se puede acordar. A mí me parece que eso demuestra improvisación y talenteo. Improvisación y talenteo con una propuesta que implica negociar con narcos y sicarios. Negociar con narcos y sicarios. Y yo creo que no se negocia con narcos y sicarios. No se negocia. No es la manera de abordar este problema. Nosotros hoy tenemos un problema de aumento de la tasa de homicidios y el principal detonante de ese aumento está relacionado con la impunidad de los homicidios. Porque hace 5 años la tasa de resolución de homicidios era del 65%. Hoy es menos del 50%. Quiere decir que más de la mitad de los homicidios terminan impunes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero, fortalecer a la policía científica en equipamiento y en personal. Mejorar la capacidad de los laboratorios de la policía científica para la pericia, para periciar, porque lo que importa acá es poner investigación e inteligencia para tener mejores pruebas. En tercer lugar, fortalecer a la Fiscalía en doble aspecto. Uno, con más personal en la Fiscalía para poder investigar a fondo estos homicidios. Y en segundo lugar, dotar de recursos a la unidad de víctimas y testigos para que las personas que tienen información, en vez de tener que acercarse a buchonear y a comerle la oreja supuestamente al patrón del barrio para decirle, ¿por qué no achicás?, puedan ir a la Fiscalía y dar la información. Porque estaríamos en la situación de que esas personas que van a ser contratadas como interruptores de violencia, para interrumpir esa violencia e interrumpir esa cadena de homicidios, se supone que tienen la información. Si no, no la pueden interrumpir. Imaginemos, Cerro Norte, el Ricardito y el Betito Suárez, que son los referentes criminales de ese barrio. Para parar una ola de homicidios ahí, hay que hablar con ellos. Es con ellos que se habla. ¿Pero no se puede ir con escalones más abajo antes de llegar a ellos? No, porque ellos son los que toman las decisiones en la estructura criminal. Pero no están solos igual, ¿no? Sí, no están solos. Tienen gente que son sus soldados, pero ellos son los que toman las decisiones. Entonces, se supone de que nosotros, desde el Estado, le vamos a financiar recursos a personas que antes estuvieron en la cárcel y en vez de rehabilitarlos y darle una oportunidad laboral en el mercado real, que es el mundo de la empresa privada, el mundo del Estado, del trabajo del Estado, el microemprendimiento, el emprendedurismo, no, le vamos a decir, usted vincúlese como contratado y trate de estar lo más cerca posible de estas bandas criminales para enterarse de lo que está por pasar. Y si se entera, usted le habla, va y le habla, porque esa es la metodología. Esa metodología, que es una metodología que se denomina de referentes pares, es una metodología que no es apta para utilizar en estos casos de prevención de homicidios en lógica criminal. ¿En qué se utiliza esta metodología? Se utiliza, por ejemplo, cuando una persona que es primaria sale de la cárcel y en los primeros 3 meses está bastante estudiado que es la potencialidad que hay de reincidir después de haber salido de la cárcel. Entonces, yo podría tener un programa para las personas que salen de la cárcel, que son primarias, 1 para ofrecerle una oportunidad laboral y 2 para que haya sí referentes pares, que puede ser gente que estuvo en la cárcel antes y que de alguna manera puede dialogar y puede ayudarle, ser un punto de apoyo en las personas que dialogan en términos similares. ¿Sabe cómo funciona este tema de los referentes pares como metodología? En Alcohólicos Anónimos.
¿Cómo funciona Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos lo que intenta es cortar la posibilidad de que la persona reincida. Cuando uno va a un grupo de Alcohólicos Anónimos, en primer lugar hay un tema del uso de la palabra y dar el testimonio. Yo doy testimonio de lo que me está pasando. Y escucho a otras personas que han logrado romper con eso. Y entonces cuando ingreso a un grupo de esos, me asignan un referente par. ¿Quién es el referente par? Es alguien que vivió ya la experiencia, que logró romper con el alcoholismo y que de alguna manera me apoya. Me apoya. Me llama por teléfono, sabe que capaz que los viernes después de dejar de trabajar, los fines de semana es un momento de recaída para la gente que es alcohólica, por ejemplo, y entonces me llama por teléfono, me pregunta cómo estoy, me va haciendo el 2, me va haciendo el aguante, como quien dice, y me va ayudando. Y yo con esa persona capaz que logro establecer una empatía porque él conoce parte del sufrimiento que yo estoy teniendo, porque también fue alcohólico y le permitió zafar. Entonces, los referentes pares son para ese tipo de situaciones, que la palabra del referente par, si se lo capacita de cómo hablar, de cómo tratar de convencerme, etcétera, etcétera, puede ser muy útil. Y capaz que un psicólogo mucho más formado no es la persona que se necesita para ese caso. Estoy poniendo el ejemplo de lo que puede ser Alcohólicos Anónimos o lo que puede ser un primario que recién sale de la cárcel y que necesita tener a alguien al lado que le pueda ayudar. Pero extrapolar ese formato de referentes pares a esto otro es algo que realmente implica una confusión total, una incertidumbre demostrada y una deriva segura. Ahora, ¿cómo toma cuando desde el gobierno se dice que el Frente Amplio en 15 años no pudo solucionar este tema y que además en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio se instalaron, por ejemplo, este tipo de bandas que hoy están luchando por territorio en algunos barrios de Montevideo? Que son cosas absolutamente distintas, porque este gobierno dijo de que tenía la solución del problema y que esto era muy sencillo. Entonces, la población tomó una decisión en las elecciones y ahora lo que estamos reclamando es que se hagan cargo. Porque el ministro presentó un plan al Parlamento, pidió una sesión secreta en el Parlamento. ¿Y nadie le va a preguntar al ministro dónde está ese plan? El ministro, suelto de cuerpo, presenta un récord de homicidio y nadie le pregunta quién es el responsable, qué acciones tomó. ¿No va a renunciar nadie en la policía, en el ministerio, el que diseñó ese plan? No pasa nada. Presenta un plan y no pasa nada, y ahora presenta otro que tampoco existe y tampoco pasa nada. ¿Y la culpa es del Frente Amplio? Que se hagan cargo. Media pila. En serio, este gobierno es el gobierno de las excusas y el gobierno de las promesas vacías que se evanecen en el aire. Entonces, no puede ser que el gobierno diga de que va a solucionar temas con planes inexistentes que vienen a suplantar otros planes secretos y desconocidos que los presentaron en el Parlamento. Me parece que hay que ser serios y si lo que falta acá y lo que le falta, yo creo que al ministerio es rumbo, porque está confundido en utilizar estas herramientas de los referentes pares para esto. Ustedes se imaginan, repito, ¿cómo sería el contrato o los términos de referencia, el llamado laboral para esta gente? ¿Cuál es el sistema de puntaje de esta gente? Que va a tener que salir a convencer a un Beto Suárez, a un Ricardito, a la jefa de los chingas, de que bajen la pelota y que no sigan matando. O a la persona que mató a la mujer y la descuartizó y la tiró en el cementerio del norte. ¿Alguien se imagina que es viable pensar que eso vaya a funcionar? Hace poco publicaste en La Diaria una columna
en la que bueno, se detallan el funcionamiento y la lucha de bandas en el barrio Peñarol, con un nivel de violencia altísimo. Estamos hablando de cuerpos descuartizados, de venganza, a veces no se llega a la muerte, pero sí con lesiones que marcan, ¿no? Y que mandan señales a distintos grupos delictivos. Esta propuesta, entonces, no, desde el punto de vista de la oposición, ¿no entraría en esa lógica? ¿No aportaría algo a, por ejemplo, esa situación que se vivió en el barrio Peñarol? En primer lugar, esta propuesta es una propuesta que está discutida por Manini Ríos, por el Partido Colorado, por Robert Parrado, que fue hasta hace poquito asesor del Ministerio del Interior, integrante del GACH, y antes fue integrante del Partido de la Gente y también del Partido Nacional, por Marta Balfre, que estuvo en el GACH, por una cantidad de profesionales y técnicos que han opinado. A todos esos que han opinado, parecería que los ignoran. Pero resulta que el Frente Amplio dice, o alguien del Frente Amplio dice, esto no es adecuado y ahora el problema del ministro es el Frente Amplio. No. El problema del ministro es que presentó una idea que ni siquiera está escrita, no está financiada, no tiene el respaldo de nadie adentro del gobierno, de nadie. Y la presenta como un nuevo plan. Eso es una irresponsabilidad. Y se tiene que hacer cargo de tanto humo, de tanta cosa vacía, de tanto dato sin sustento, de tanta supuesta experiencia internacional que nos va a costar una fortuna porque van a poner $2 millones de deuda externa para una prueba de estas características cuando perfectamente hay otras líneas de acción para mejorar la posibilidad de esclarecer los homicidios actuales, que es la manera de cortar esa espiral. Y ya lo dije, policía científica, investigación criminal, unidad de protección y testigos, fortalecimiento de la Fiscalía en temas de homicidios, mejora de la tecnología, una cantidad de opciones que puede haber y no esta peregrina idea que además, repito, la presentan como una innovación y recién en la televisión escucho que dice que tienen gente que ya les presentó el currículum y también dicen de que esto en Uruguay ya se hace, que lo hace mucha gente. Entonces, si lo hace mucha gente, como dice el Ministerio del Interior ahora, ¿para qué lo van a financiar con esa plata? Y si lo hace mucha gente, como dice el Ministerio del Interior, ¿por qué tuvimos un récord de homicidio? Se entiende que es la incoherencia absoluta. Un día te digo una cosa, mañana te digo otra, que es contraria a la que te dije el día anterior. Esto era una innovación, pero resulta que hay mucha gente haciéndolo. Y si hay mucha gente haciéndolo, ¿por qué no le dio resultado? Y lo quieren hacer, como si fuera nuevo. Entonces no es nuevo. Pero resulta que ya tienen una cantidad de currículum. A mí me gustaría ver esos currículum. El ministerio dice que tiene una cantidad de gente que le mandó el currículum para hacer esto. Yo no puedo creer que esa sea la defensa de un plan. De un plan que no está escrito. Sanjurjo ha destacado la experiencia positiva en otros países, en distintas ciudades de Estados Unidos también. Ha mencionado que el BID tiene técnicos especializados en el tema que recorren distintos países y que asesoran. ¿No pesa ese argumento, eso que ha manejado internacionalmente? Hablemos en serio. Yo conozco la experiencia. Yo no soy un recién llegado a este tema. En Chicago se comenzó a aplicar en un contexto donde la violencia que disminuyó era violencia entre grupos de referencia por nacionalidades. En Chicago los barrios tienen comunidades de distintas nacionalidades y las peleas y los problemas que había de violencia eran entre grupos de esas características, donde no estaba vinculado fuertemente el narcotráfico como es el problema que tenemos acá. En América Latina, las experiencias que se llevaron adelante, todas las evaluaciones que hay, dicen que no hubo una reducción de homicidios importante y que fue muy escasa. Eso es lo que dicen las evaluaciones que hay hasta ahora.
Entonces, además, hay que tener en cuenta, además de eso que es rigor, es de rigurosidad, hay que tener en cuenta que no todo lo que se hace afuera está bien y se puede trasladar acá. Porque, repito, si yo quiero contratar a alguien como un interruptor de violencia para que a través del diálogo y la palabra logre hablar con los que toman la decisión, ¿qué hace un interruptor en este modelo? Lo que hace es tratar de ganar tiempo, tratar de que la decisión no la tomen enseguida, tratar de evitar de que un homicidio traiga otro homicidio. Pero para tener ese rol imaginario en la cabeza del ministro, uno tiene que estar al lado y cerca de la información. Quiere decir que no es que es un allegado, tiene que ser parte del cerno de la estructura criminal. Porque las estructuras criminales, señor ministro, funcionan así. ¿O usted se cree que el Beto Suárez o Ricardito van a ir a hablar con un pinche? No, hablan con los jefes y toman las decisiones con los jefes. Entonces, nosotros vamos a pagarle a un conjunto de gente para que en vez de abrir su empresa, trabajar en el mundo real de la economía, no, tenga un trabajo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para que le coman la oreja, porque esto es el símbolo carcelario de comer la oreja. Es así, que no te coman la oreja, porque el que come la oreja es buchón. Y bueno, y capaz que el ministro no advierte estas cosas. Él está generando un caldo de cultivo con una irresponsabilidad enorme para que haya venganza. Porque las estructuras criminales, como las que descuartizaron a esta mujer, la estructura criminal que descuartizó un hombre aquí en el barrio sur y lo tiró al río, o los que mataron 17 personas en Peñarol, ya están advertidos de que en su entorno va a empezar a aparecer gente a comerle la oreja. Y capaz que esa persona le quiere dar un consejo y ni siquiera está contratado por el BID, pero ya va a estar sindicado como el buchón que le está comiendo la oreja. ¿Y saben lo que le pasa a esa gente? La matan. Eso es lo que le pasa. Porque si nosotros queremos abordar este problema, en primer lugar, abordemos también, además de la investigación criminal, abordemos la ruta del tráfico. Este país, según el ministro del Interior, en un reportaje que hizo en el diario El País en el mes de noviembre, dijo de que el Uruguay se había convertido en un lugar ya no de tránsito, sino de depósito de droga. ¿Sí? De depósito quiere decir un lugar donde se aprovisiona la droga para poderla después llevar a otras rutas. Y en segundo lugar, dijo que había evidencia suficiente de que se habían instalado ya laboratorios, como pasó en la ciudad de Rosario. La instalación de laboratorios de droga cambia la ecuación económica del crimen. Y eso genera una mayor letalidad. Entonces, hagamos un diagnóstico correcto del problema. Hagamos un diagnóstico correcto. Y no le echemos la culpa ahora al Frente Amplio, porque yo le repito al ministro que ya hace 3 años que gobierna. Está entrando en el 4º. Y el año que viene hay elecciones. Entonces, en algún momento se van a tener que hacer cargo del plan que dijeron diseñar y que el resultado es 25% de homicidios más. Y por otro lado, de este otro plan, que si fueran tan rigurosos como dicen que son, y tan profesionales, y tanto BID, y tanto conocimiento, a nadie se le ocurre presentar un plan cuando se supuestamente tenía otro y no haber evaluado el anterior. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí, en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el sociólogo Gustavo Leal. El gobierno ha dicho que va a presentar esta propuesta a los distintos partidos políticos con la intención de intercambiar. ¿Cuál será la postura del Frente Amplio? ¿Será parte de esto que venías comentando? ¿Cómo se va a parar la fuerza política ante esta iniciativa? Bueno, cuando convoquen con una propuesta que se supone que va a existir, ahí se analizará lo que diga la propuesta, pero primero nosotros vamos a pedir una evaluación de lo anterior, porque no podemos estar discutiendo cualquier cosa. Se supone que si ahora está esta propuesta es porque lo anterior no funcionó. Nosotros queremos saber qué fue lo que pasó con lo anterior. Y creo que esta idea de los referentes pares es una idea que funciona en otros ámbitos de la educación, en otros ámbitos de las políticas de rehabilitación, como expliqué hace un rato, pero que no se ajusta a esto. Y que además la forma en cómo la presenta el Ministerio del Interior es una forma que yo en lo particular no acepto, porque denigra a la policía. Denigra a la policía. No respalda a la policía, ni simbólica ni públicamente. Le dice a la policía: ustedes no pueden, ustedes no saben, ustedes no pudieron con el tema de los homicidios, ustedes no saben ni siquiera cuál es el léxico con el que habla el mundo del delito, como si los policías no tuvieran vínculo directo por su trabajo con esa gente. No es un problema de léxico, señor ministro, no es un problema de léxico. En todo caso, capaz que el ministro no entiende, que es lo más probable. No entiende ni ese léxico ni otro. Y entonces, ese desconocimiento del ministro le lleva a subirse a cualquier bondi, se sube a cualquier ómnibus. Porque el gobierno presentó en la LUC un conjunto de medidas que supuestamente eran la salvación de la seguridad. En marzo del 2022 se aprobó y terminamos como terminamos el 2022. Ahora resulta que cambia de bondi y se sube a otro, que tampoco ni sabe ni para dónde va, porque el ministro dijo, y esto no lo estoy inventando, lo dijo el ministro en las 5 apariciones públicas que ha hecho. Dijo: yo no sé si esto va a funcionar, pero yo soy open mind, soy mente abierta. Pero usted es el ministro del Interior. Hay que ser serio. No se puede estar como conversación de verano diciendo: bueno, capaz que arrancamos para acá, capaz que arrancamos para allá. No, pero esto va a ser en el 2024. No, pero lo tenemos financiado. No, estamos llenos de currículum. No, pero si esto ya se hace, ¿por qué lo critican si ya se hace? Entonces, ¿en qué quedamos? Es justamente la falta de rumbo. Gracias, Gustavo, por tu visita esta noche aquí al Lado B. Buenas noches. Nosotros nos vamos, ya se viene Mira Montevideo, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.